10, 11, 12, 13... Yo te veo bien, Jaime? Yo te veo muy bien. Yo creo que serías capaz de llegar a las 200. A las 200 no sé, pero cerca sí que me quedaría. Sí, ¿no? Porque tú eres experto en esto. Bueno, experto no. Llevo unos cuantos años ejerciendo mi profesión y otros tantos estudiándola y poquito a poco voy cogiendo más experiencia. Siéntate aquí conmigo, que la gente te vea así de frente. Bueno, tú eres un colaborador habitual nuestro. Sí. Cada 2 semanas vienes aquí y nos enseñas un poquito de todo. Hoy creo que le hemos dado una pincelada a toda la gente sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Abdominales. Y bueno, ya te lo he comentado fuera de cámara, pero quería esta noche traer la primera parte de 2 secciones que voy a hacer para hablar sobre los abdominales en casa. Y hoy vamos a hacer una parte de, digamos, pues un poquito de introducción para comentarte y para que en casa también conozcáis qué ejercicios se deben hacer, o más que se deben hacer, que son más aconsejables hacer, porque luego, como yo trabajo también en un gimnasio, que veo cuando entreno a la gente que tengo, veo a personas y en casa, pues si me siguen por las redes sociales, también habrán visto que de vez en cuando voy dando pinceladas de las cosas que veo por ahí. Y precisamente pues hace poquito veía a varias personas que hacían ejercicios que para nada son aconsejables y no porque no sean efectivos, porque a veces si tú haces un movimiento que involucra el abdomen, pues obviamente vas a notarlo, pero hay ciertos movimientos y ciertos ejercicios que no son saludables. Entonces, la espalda, ¿no? Se puede cargar. Claro, una cosa es que un ejercicio sea efectivo y otra cosa es que un ejercicio sea efectivo y saludable. Son 2 cosas diferentes. Claro que sí. Entonces, una pregunta, yo así que odio absolutamente las abdominales y es algo que las chicas, las mujeres, debemos trabajar mucho, es uno de nuestros puntos débiles. ¿Pueden hacer abdominales todas las personas teniendo la edad que sea? Hombre, para eso, abdominales como tal, dependiendo de los ejercicios, por supuesto que sí. De hecho, adaptándolo al nivel de cada persona y a la edad de cada persona, el abdomen no es que se pueda, sino que se debe trabajar siempre, porque si te das cuenta, una de las funciones principales del abdomen es mantener la columna vertebral estable. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un abdomen fortalecido, y no solo el abdomen, como ya he comentado en secciones anteriores, también la zona lumbar, que forma parte del conjunto del core, que es toda esa zona del abdomen, lumbar, glúteos y demás, ¿no? Exactamente, pues lo que te hace es que tengas más estabilidad, porque es la función que tiene, y el tenerlo fortalecido pues no solamente te permite lucirlo en la playa o verte bien en el espejo, sino que lo primero que yo siempre suelo hablar aquí, y es mi especialidad, es la salud. Entonces, por eso voy a hablar esta noche de qué ejercicios son los más básicos, porque se pueden trabajar perfectamente en casa, incluso con algún pequeño material que me he traído por aquí para enseñártelo. Y luego vamos a, digamos, prorrogar esta sección para que dentro de 15 días, que me toca volver otra vez, veamos, que voy a traer un soporte audiovisual para que la gente pueda ver en casa pues, cosas que no se pueden hacer aquí porque están normalmente en los gimnasios, de ejercicios que también se hacen para trabajar el abdomen, pero que no son tan saludables. No son tan saludables. Bueno, pues hay que prestar atención ahora mismo a los ejercicios que nos va a contar Jaime. De hecho, nos lo vas a demostrar, ¿no? El primero de ellos. Pues el primero de ellos es el que he empezado haciendo, que es el típico encorvamiento del tronco o crunch o crunch abdominal, ¿vale? Que se le llama ahora. Y voy a empezar a hacerlo para que veáis cómo se debe hacer y cómo se trabaja, pues yo creo desde los inicios de la historia, que no se trabaja como debería trabajarse, porque hay una pequeña línea que separa lo efectivo de lo saludable. Muy bien. Entonces me voy a poner aquí. Adelante, ¿vale? Nosotros encantados de verte hacer deporte. Mira, vamos a hacer, como he empezado la sección, como he empezado antes en inicio de pantalla, haciendo el encorvamiento del tronco, que es muy diferente de lo que es la incorporación del tronco. El encorvamiento simplemente es, como he dicho, como he empezado haciendo antes, pues una pequeña elevación, ¿vale? En el que solamente separo las escápulas de, en este caso, el suelo, y contraigo el abdomen en el momento que yo noto, y si te das cuenta las piernas no las tengo aquí, sino que las tengo un pelín adelantadas y solamente apoyando el talón. ¿Para qué? Pues para trabajar un poquito de forma más efectiva o un poquito más controlada el abdomen, ¿vale? Eso sería el encorvamiento del tronco, que pues yo creo que todo el mundo que ha hecho alguna vez abdominales lo ha hecho, ¿vale? Y yo como usuaria habitual,
¿Dónde tenemos que sentir la presión, la fuerza, para identificar si lo estamos haciendo bien Hombre, o no? pues es una buena pregunta, porque aprovecho ya para que lo sepan también en casa, y es que el resto del abdomen, el resto anterior del abdomen, no es que se trabaje, pues como dicen luego, trabajamos los abdominales de arriba y los abdominales de abajo. El resto del abdomen es un conjunto, es decir, que engloba toda la musculatura, tanto Sí. la parte más superior y la parte más inferior. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay que notar la tensión en la zona abdominal de forma completa, en el momento que tú elevas De un aquí poquito. hacia abajo. Obviamente, claro, del resto anterior del abdomen, en el momento en el que tú elevas un poquito las escápulas, separa un poquito las escápulas del suelo, pues produce esa tensión, ¿vale? Que te genera pues trabajar de forma efectiva y en este caso saludable el abdomen. Sí que voy a aprovechar para comentarte a ti en casa que normalmente pues se ha tenido pues un poco ahí de controversia porque hay gente que dice que este ejercicio no era saludable, otros que sí. Y es que aquí es donde voy a explicaros la diferencia entre que este ejercicio pueda ser saludable o no. Porque una cosa es el encorvamiento del tronco, que es lo que acabo de hacer yo, que es simplemente una pequeña elevación, y otra cosa es lo que voy a hacer aquí, que no hay que hacer en casa, ¿vale? Es pues la incorporación, ¿vale? Completa. Que si te das cuenta, Te no levanta puedo. las piernas, claro. Entonces, ahí en la incorporación del tronco, que es otro ejercicio totalmente diferente, es el mismo movimiento, pero ya involucra otra musculatura que en este caso no es para nada aconsejable porque nos puede provocar, pues a la larga, por ejemplo, una hernia. Entonces, es un ejercicio que se puede hacer, pero si se hace bien. Entonces, una cosa es, y que lo sepan en casa, el encorvamiento del tronco, que es solamente elevarse un poquito, y la incorporación del tronco, que yo no lo aconsejo, y de hecho todos los que nos dedicamos profesionalmente a la ciencia del deporte tampoco lo van a aconsejar, es la incorporación completa del tronco, que lo hemos visto hacer pues antiguamente, que se hacían esos abdominales hasta arriba, que alguna persona te cogía desde abajo y tenías que subir y lo máximo. Eso para nada, y que lo sepan en casa, para nada es aconsejable. Muy bien. Mis recuerdos de época de gimnasio. Sí. Me recomendaban mirar hacia el techo con la barbilla, no precisamente aquí, sino aquí, y mirar hacia el techo para no obligarme a... ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros a la hora de subir, aparte de que, como te he comentado, marca la diferencia el subir, también hay que tener en cuenta, que no voy a profundizar demasiado porque es un poquito más complejo, digamos, los niveles de carga compresiva que soporta la columna vertebral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es lo mismo que yo me coloque para hacer un encorvamiento hacia arriba y levante hasta ahí, que intente levantarme completamente, es decir, que la carga que soporta la columna vertebral es muchísimo más grande. Claro. Y eso hay unos niveles, digamos, establecidos que te permite que tú sepas pues, que ese ejercicio provoca X carga en la columna vertebral que ya te hace que sobrepase los niveles de lo saludable. Muy bien. Jaime, siguiente, ¿no? Sí. Segundo ejercicio. Ahora vamos bueno, voy a demostraros o a hacer una pequeña demostración de un ejercicio que sí que también está de moda porque todo el mundo lo hace, pero es que es de los más aconsejables porque, como te he comentado antes, el hecho de la función del abdomen es estabilizar la columna. Entonces, un ejercicio que te permite mantener estable la columna y trabajarlo de forma eficiente y segura es pues cualquier ejercicio isométrico. Isométrico quiere decir que no te mueves, que mantienes la posición. Entonces voy a hacer, que seguro que en casa saben qué ejercicio es, que es pues la típica plancha. Este es duro. ¿Vale? Que solamente hay que colocar pues los antebrazos en el suelo o colchoneta, mantener una posición neutra, porque si miramos hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? Que mi cervical pues Claro. no está en una posición normal, neutra, que por eso debe estar en una posición de la columna normal, ¿vale? No hay que ni bajar demasiado la cadera, ni subirla demasiado, porque entonces digamos, la curvatura y la línea del tronco, que debe estar recta, pues ya no lo estaría. ¿Y cómo ¿vale? logramos esa postura totalmente horizontal paralela respecto al suelo? En el caso de que no tengamos un profesional o una persona que pueda ayudarte o guiarte, decir, o saber exactamente que estás utilizando o que estás adoptando una postura correcta, mi primer consejo, y que ya lo he comentado varias veces, pues siempre si tenemos algún espejo o en el gimnasio vemos algún espejo grande que podemos observar nosotros, o que alguien que esté entrenando o quien sea que pueda echarte un ojo y ver si de verdad tienes una postura correcta, que en este caso sería pues, cualquier monitor, por ejemplo, sería lo más adecuado. Y luego entiendo que se note que realmente lo que Claro, te arde es y además, esto, lo que te arde es aquí. en el momento en el que tú te colocas en una posición
totalmente rígida. Cuando pasan unos segundos, enseguida, y tanto en casa también lo van a notar, una postura recta pues te lleva a trabajar el abdomen y enseguida pues se nota ese trabajo, ¿no? Ese ardor. Más ejercicios. Mira, pues ahora voy a traer otro de los 3 que hoy tenía preparado, que me lo voy a traer por aquí porque tengo bueno, preparado ese no quiero yo ni verlo. No. este implemento que sería... ¿Esto cómo se llama? Esto es una rueda de abdomen, rueda abdominal, ¿vale? Que las hay de varios tipos, yo me he traído esta que es la que tengo en casa, ¿vale? Para trabajar también en casa. Y esto es un material que suele haber en los gimnasios, pero también pues en casa, como te digo, sí, lo se puede adquirir, ¿vale? Que no es demasiado caro ni nada. ¿Que este ejercicio, tú qué dirías? ¿Que sería saludable o no saludable, o efectivo o no efectivo? Efectivo es... saludable dependiendo de cómo lo hagamos, ¿no? No te has querido mojar mucho, no. ¿eh? Pues mira, este es un ejercicio efectivo, obviamente, porque nos damos nosotros una tensión y además si lo has hecho alguna vez, una tensión muy grande en el abdomen. Y por otro lado es saludable porque también pues, nos provoca que, en cierto modo, aunque sea más dinámico, pero es una postura en la que el abdomen tiene que ejercer ese trabajo de forma isométrica que nos va a permitir también pues mantener unos niveles de trabajo efectivo y saludable. ¿Cómo hay que hacerlo o cómo no hay que hacerlo? Porque normalmente todo el mundo, cuando viene hacia adelante, pues aquí yo ya estoy notando tensión, pero hay gente que incluso quiere bajar hasta abajo, ¿vale? Que eso es durísimo. Se puede hacer perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que directamente, como he hecho al principio, hacia adelantarse un poquito, ya se nota la tensión, entonces no es un ejercicio que si tú no llegas hasta abajo no lo estás haciendo bien, sino que simplemente tienes que adelantarte, y se lo digo a los chicos de mi equipazo, que yo le llamo así, cuando los entreno, no hay que tirar hacia abajo, sino simplemente adelantarte hasta que tú notes esa tensión en el abdomen, que luego no es bajar, sino es cuando subes, cuando de verdad esa tensión o esa fuerza que hay que ejercer a la hora de recoger es cuando más se nota. Entonces, este es un ejercicio efectivo, es un ejercicio saludable, si se sabe hacer bien. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que cualquier persona que baje hasta abajo lo está haciendo mal, sino que todos tenemos, pues, digamos, cierto nivel, o unos tienen más, unos tienen menos, y hay gente que puede, por su, digamos, experiencia o por su nivel de fuerza, puede adelantarse un poquito más, incluso hay gente que llega a tocar el suelo, y otras personas que en el momento en el que se adelantan un poquito, pues ya lo notan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un ejercicio válido, que no obliguéis, o que en casa no se obligue nadie a adelantarse al máximo porque no es necesario si ya notas la tensión de por sí. Y luego, como siempre y como en el otro ejercicio isométrico, pues no hay que forzar la postura digamos, de la zona lumbar, porque en el momento que, y además a mí me pasa muchas veces, pues si lo hacemos rápido o lo hacemos sin, digamos, esa conciencia de cómo hay que moverse, pues puede ser que nuestra cadera se vaya un poquito más hacia adelante de lo normal y que no sea un movimiento recto, sino que al bajar pues se nos desplace un poquito la columna, la cadera se vaya hacia adelante y ya, digamos, que entraña cierto riesgo. Incluso ha habido veces que yo me incluyo, que he bajado, y de hecho este ejercicio yo no lo suelo hacer, no quiere decir que si es saludable, si es efectivo, si se hace bien, tengas que hacerlo sí o sí, sino que, por ejemplo, te comento mi caso, hay veces que no termino de pillarle digamos, el movimiento perfecto para que a mí no me genere un daño en la zona lumbar, y eso puede ser por algún tipo de problema que tenga que no tenga fortalecido exactamente, pero que quiero decir que es un ejercicio efectivo, saludable, pero no es obligatorio tampoco. Jaime, es el último de los ejercicios. Exactamente. Muy bien, pues siéntate aquí conmigo porque me quedan un par de preguntas que hacerte, ¿vale? Sí. Importante también la respiración, seguro. Claro, no es lo mismo hacer un ejercicio cuando mantienes una apnea, es decir, que no respiras, o... Que eso no debe hacerse, ¿no? No, porque lo que hay que hacer es... Lo primero, normalmente, o lo que se suele aconsejar es tomar aire en el momento en el que no estamos ejerciendo presión, y en el momento en el que vamos a ejercer la presión, soltarlo, que es el momento... Cuando, por ejemplo, subes, sueltas, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que es importante? Por supuesto que sí. Incluso, fíjate, extrapolándolo a otros ejercicios, como por ejemplo puede ser pues, un press de banca, el aguantar la respiración durante toda la fase concéntrica y excéntrica, que es el movimiento completo,
y digamos, el no aguantar la respiración o no aguantarlo, pues para que te hagas una idea, puede determinar el que tú levantes cierto peso que ni siquiera puedas subirlo. Claro. Es decir, que es muy importante. Claro. Un tópico, a ver si me lo respondes. Dicen que no estirar después de hacer abdominales como que marca más. Eso es verdad. No estirar. No estirar, como que se te Eso, queda ahí la cosa. No, para nada, para nada. A lo Además, Cristiano Ronaldo. Fíjate, actualmente incluso hay cierta controversia de científicos, de estudios, de investigación, que dicen que hay que entrenar justo después, hay que estirar justo después de entrenar o no hay que estirar justo después de entrenar. Y para que te hagas una idea, y lo que yo recomiendo en casa, es que justo después de entrenar, mejor no estirar. ¿Por qué? Pues porque tenemos la musculatura, digamos, estimulada de tal forma que a veces ciertos estiramientos pues, pueden provocar más que un beneficio, un prejuicio. Eso acorde a los estudios que van saliendo pues, en la actualidad. ¿Y qué hay que esperar? ¿Unos minutos? Sí, o incluso cuando ya... La relajación. Además, si te das cuenta, cuando entrenamos hay veces que uno se ve, en el caso de los chicos, se ve, pues digamos, más grande porque ha bombeado mayor nivel de sangre a la musculatura. Sí. Y cuando pasa a lo mejor una media hora, pues ese bombeo que se rebaja. Llamar, sí, pues un poco lo que te estaba diciendo, ese tópico de que está más apretado y entonces no estiras porque pues, ya te quedas así. Exactamente. ¿No? Pues aconsejable, no por que se te vaya a marcar más o menos, sino que por cuestiones de, digamos, que de la musculatura pueda relajarse y luego a la hora de poder estirar pues no ocasione ningún tipo de problema más adelante, pues yo aconsejaría pues eso, no justo después de entrenar, que si se hace tampoco va a pasar nada porque todo depende del nivel que se haga y de la forma en que se haga, pero que sí que no justo después, sino que cuando pase un poquito pues se puede estirar mejor o que lo pueda aprovechar mejor. Muy bien, Jaime. Oye, para despedirte, ¿haces bici? Bici como tal, no, me dedico más al entrenamiento de fuerza, que es mi especialidad. Vale, pues